Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Son de Bueu nos trae a Wolf Mother. La traemos de nuevo, pero esta vez es solamente audio. La canción es Joker and the Thief. Y bueno, pues la portada es curiosa, es sugerente. Vamos a ver. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Said the Joker is a wanted man. It makes you worry all across the land. I see him sifting through the sand. So I tell you all the story about the Joker and the thief in the night. He's always laughing in the midst of power. Always living in the final hour. There's always sweet and sour. So we are not going home. Yo esta canción la he oído antes. Esto me suena un montón. Eh, Evidentemente. eh, pero, pero, pero no sé si la he escuchado yo en alguna peli, en algún anuncio. O en algún juego. Porque eh, la otra que hicimos salía ¿en qué juego? En el Guitar Hero, creo que salía en el 2 o... pero a ver, no la he escuchado de principio a fin, pero sí, pero los acordes del principio y Sí, cuando ha comenzado a cantar, digo, esto en alguna parte y me suena que es un anuncio, tío. Pero bueno, el caso es que, claro, tenemos aquí a esta banda que bueno, entre nuestra audiencia, oye, pues caló muy bien. Había gente que decía, bueno, por fin, ¿no? Lo traéis, o qué sorpresa que traéis aquí a Wolf Mother. Bueno, darle las gracias a Son de Bueu, que es el sí, que la sí. ha traído. Sí, sí, se la dieron, se la dieron. Así que bueno, esto es, parece casi un himno, ¿no? Del hard rock, muy, muy siglo XXI con aire vintage, como decíamos. Es como si fuera un grupo de los 70 que lo traemos a la actualidad. Ya Sí, dije yo que me parecía que se parecía al cantante de Led Zeppelin y que bueno, que musicalmente lo que es la parte rítmica tiene un airecillo a Black Sabbath, pero bueno, también va fusionando con otro tipo de cosas, ¿vale? Es decir, tiene un aire hippie también curioso. Bueno, pues, a ver, la voz de Andrew, ¿no? Es realmente lo que inevitablemente tienes que hacer la comparativa con Robert Plant. Y claro, canta en un registro alto, tiene una voz penetrante con mucha personalidad. Que bueno, ya incluso en el vídeo que vimos la vez anterior, incluso creo que rompía la cuarta pared, es un tío con mucho carisma y además tocaba la guitarra, ¿no? Creo que tengo entendido que también toca el bajo, pero bueno, yo lo vi tocando la guitarra y bueno, pues tiene que ser un espectáculo. Tengo ganas de verlo en directo, la verdad, porque sí, sí. ujujú, Tienen que molar. claro. Bueno, el título y la letra es em, lo de que a mí me suena como si fuera un homenaje a Bob Dylan. eh, bueno, no sé, por ahí me suena. De Sí, todas maneras sí. me lo comentáis, ¿vale? Pero tiene un airecito Jimi Hendrix también curioso. Lo que decía, van mezclando cositas y bueno, lo que es la letra en sí es, yo creo que es una referencia es que creo que era letra de Bob Dylan
y tocada por Hendrix. Bueno, da igual. Así que, bueno, mm, ¿cómo podríamos decirlo? Establece como una atmósfera como de peligro inminente, ¿vale? No es solamente la Sí. canción, sino es los personajes. Es sobre una persecución. Así que, Yo ya es que estoy aquí investigando y ya sé dónde la he escuchado. ¿es un anuncio? No. Es que ha salido en una enorme cantidad de películas, series y videojuegos. Entre ellos, The Hangover, que no sé exactamente qué peli es. Jackass número 2. El Need for Speed Carbon, que ahí es donde la he escuchado yo. Ujú. El NHL 14, el R tercero, Lego DC Supervillanos y Ted Lasso. Claro, es que Hangover aquí se tituló Resacón en Las Vegas. Pues mira, también puede ser de ahí que la haya escuchado. Claro. Sí, 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 sí. Así que bueno, lo que decía de la canción, claro, hay frase de como all the people no, all the people in the town they begin to gather around, que sugieren, bueno, ¿cómo diríamos? Una sociedad que le llama la atención tanto por, para bien como para mal, es decir, por la sorpresa o por incluso miedo o el morbo, el espectáculo, ¿no? Ujú, El caos también atrae a la gente. Y también está el tema de la mujer como figura de poder, ahí representando autoridad, ujú, o incluso el destino. Y bueno, de hecho, la letra dice que ella siempre sabe qué hacer, algo así como predestinado, ¿no? Así que bueno, las letras de Bob Dylan siempre tienen mucha miga. enjundia. Enjundia, muy buena palabra, efectivamente. Muy buena enjundia, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y Wolf Mother es una banda que tiene mucho impacto, ¿no? Bien, venga, pues vamos a continuar y después hablamos un poquito más de la música. Going home. Can you see the Joker flying over? As she's standing in the field of clover, watching out every day. What would happen if he took her away? Where you see a ray, you might not know. You get the feeling coming up in the glow. The vagabond is a moving slow. So I'll tell you all the story about the joker and the thief in the night. All the people that you see in the night, and all the dreams up into the yard. The wilder pieces are setting aside. We are not going home. Can you see the Joker flying over? As she's standing in the field of clover, watching out every day. What would happen if he took her away? Me gusta que ese riff principal sea, bueno, no es un riff, es a base de tapping, ¿no? Es- y aparte el ritmo sencillo, percusivo, tan, ta, tan, tararararán. Y Mola, fíjate mola. qué cosa más sencilla y qué genial, ¿no? Sí, Bien, sí, además que es pegadizo. sí, sí, tela. A ver, cositas. A nivel de guitarra, ¿no? Que es el propio Andrew, ¿no? Em, bueno, es un em, pedal de esto tipo fuzz. Creo que también usa un octavador. Luego tiene un sonido de guitarra muy chulo. Suena, hace que la guitarra suene como si fuera como un sintetizador sucio, pero gigantesco, cubriendo muchas frecuencias.
Y porque hay momentos en los que he dudado si cierta parte estaba hecha con un bajo distorsionado o con la guitarra, ¿sabes? Así que bueno, me gusta porque están ahí como experimentando con los sonidos Sí, y bueno, al igual que su voz, ¿no? También tiene así como un cierto em, filtro, ¿vale? Que suena así un poquito distorsionada. Está bien. Y bueno, es un riff de puro rock de la vieja escuela, ¿no? Me parece, de hecho, que es escala pentatónica, es decir, cosas muy comunes de toda la vida, pero claro, por por muy sencillo que sea el planteamiento, digas tú, pues no tiene tanta cosa así, pero se te tenía que haber ocurrido a ti, ¿no? Es decir, sí, es como los música de los Beatles y, ¿sabes? Que no es que sea extremadamente complicado técnicamente, pero en la creación, en la composición está el arte, ¿no? Pues eso es. El bajo, claro, está muy distorsionado y por eso yo hay veces que digo, ¿lo está haciendo la sí, guitarra con un sí, pedal o sí, es el bajo que está distorsionado, ¿no? Em, pero ha habido un momento que subía las notas agudas y estaba como muy chulo. El bajo estaba ahí rellenando todo el espectro de graves y de medios, em, como evitando a toda costa que la banda suene vacía. Así que está muy bien. La batería me gusta porque, de hecho, suena muy 70. De hecho, como hacíamos la comparativa de Andrew con el cantante de Led Zeppelin, es que el batería Miles me ha recordado al batería de Led Zeppelin, a John Bonham. Así que sí. eh, Es que se parecen mucho entre uno tocando la batería y el otro sí, cantando. es como una versión moderna de Led Sí, sí. Zeppelin, sí. O Yo creo que sea, sería la mejor forma de definirlo, ¿no? Sería, bueno, son como los hijos de Led Zeppelin, pero aquí tocando. Y muy bien, la batería tiene un sonido además como, ¿cómo diríamos? Que rellena mucho, ¿vale? Tiene además un eco natural, em, por eso también suena a baterías de las de antes. Y bueno, pues es muy explosivo con el tema del uso de platos y todo eso, así que muy bien. Además le pegan con mucha energía y bueno, después hay por ahí teclados, ¿no? Parece un rollo sonido Hammond y tal. Claro, todo muy vintage, así que perfecto. Bueno, vamos a continuar. They said the Joker is a wanted man, makes your way out across the land. See him sifting through that sign. So I'll tell you all the story about the Joker and the thief. I said I'll tell you all the story about the Joker and the thief. I said I'll tell you all about the Joker and the thief in the night. Es una canción de sobresaliente. Es un temazo. Es sí. un temazo. Es decir, de hecho dices tú,
Realmente es este mazo de... Me han dado un Emmy por este tema, me lo creo. No, se lo dieron por la otra. No, no, pero que este también se merece otro Emmy. Es Sí, decir, sí, no. que, Esta es que suena mucho y creo que es porque en el juego de Need for Speed, cuando tuneas el coche, mm, que te metes al taller y te pones a pintarlo y tal, suena esta canción de fondo. ah, y claro, si está todo el tiempo Y claro, mejorando, estás ahí nada más que y se te mete en el subconsciente. todo el tiempo mejorando el coche, claro. Efectivamente. Así que Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues nada, es decir, por último, claro, decir que la voz de Andrew, a ver, es un registro como de tenor, casi coqueteando con el contralto, ¿no? Tiene una tesitura muy elevada. Además que es que se siente muy cómodo cantando en esa tesitura tan elevada. Em, y bueno, siempre está como al borde del estallido emocional, está bien, ¿no? Tiene proyección, tiene un ligero toque nasal, pero que le da carácter a su voz. Y bien, yo creo que ese toque nasal lo hace para un poquito hacer de puente con los graves, con los medios. Pero bueno, en fin, cada uno es como el que va subiendo escalas y de pronto para pegar el subidón agudo te hace el falso gallito para de pronto ¡boom! Y pegar para arriba. Son diferentes técnicas. Pero el tío es un es un fuera de crack. serie. Es un Sí, sí. fuera de serie, sinceramente. Bien, pues me ha encantado. Son de Bueu, gracias por recomendarlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.